Empezó. Aquí ya. No te conectas. Acaba de entrar. Acaba de... ¿Qué tal, amada familia? Qué gusto saludarles. Estamos muy contentos aquí transmitiendo este ministerio que está completamente rendido al propósito eterno, una familia, el Ministerio de Agua Viva para las Naciones, donde nos encontramos, la verdad, muy a gusto, muy contentos porque la dinámica es la de una familia, donde nos edificamos unos a los otros, donde reconocemos la unción que opera en cada uno de los ministros competentes del nuevo pacto, y con la plena intención de que nosotros podamos estar edificando como equipo cada miércoles de acuerdo al corazón del Señor, de acuerdo a lo que ya está establecido en esta verdad presente, con una mentalidad de reino. Así es que muy bienvenido. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Ahorita presentamos al panel. Le pedimos que nos haga el favor de compartir para que llegue a más personas. Ya hay varias personas conectadas, pero háganos el favor de compartir para que esta clase del día de hoy llegue a muchas más personas. Bienvenidos todos ustedes y bienvenidos el panel también. Amada esposa, ¿cómo está usted? Hola, esposo, muy bien. Muy buenas tardes a cada uno de los que nos están viendo ahí. Les enviamos un abrazo gordo y estamos expectantes de lo que vamos a aprender hoy a partir de tanta revelación que Dios nos ha dado y con tantos maestros de la palabra que son aquí los pastores de diferentes partes. Entonces es un honor saludarlos a cada uno de ustedes. Así es. Saludamos nada más para que usted sepa, tenemos personas en Ciudad Delicias, el pastor Sergio, el doctor Ugarte en Delicias, nuestro querido Yoki, pastor Yoki Hernández allá en San Diego, el pastor Cas en Buenos Aires, Argentina. Tenemos también al pastor Maribel y a Gavino allá en Nuevo Laredo, los pastores Marcela y Miguel Cáceres en Colón, allá provincia de Argentina, la pastora Cristi que está en Tijuana, hoy extrañando a su amado, lo mandó por las tortillas y por otros mandados. Está bien, pastora, así debe ser. Pastor Julio César, allá perdón, se me fue, en San Luis Potosí. Nuestro querido Jorge Iniestra en la Ciudad de México, Iztapalapa, que está ahorita irreconocible porque ganó su Cruz Azul. Ya no nos deja ni platicar con él. No, ya se le subió el triunfo ahí. El Señor lo va a poner en su lugar tarde o temprano. Están los pastores en Costa Rica, nuestro querido Cristian y Saraí. Qué bueno verles. Nacho Mireles y su esposa, tan amados por nosotros allá en Tampico. Y la pastora Lucía está en Aguascalientes y también parece que muy contenta se ve, y parece que también mandó al esposo a comprar los víveres y otras cosas. Lucía, ¿sí nos oyes? Pues no, ella está muy concentrada, está ahorita en ayuno y en oración, ¿verdad? Pero bueno, le enviamos un abrazo a Lucía también. Mis amados, háganos el favor de compartir para que esto llegue a muchas más personas que tengan que ser edificados en la verdad presente. La semana pasada hablábamos qué importante reconocer históricamente y entender los principios en los que han operado los llamados remanentes de Dios. Va a ser muy importante esta clase porque cuando hablamos de remanentes se refiere a personas entendidas, esposa, personas enamoradas del Señor, enamoradas del propósito eterno, personas muy comprometidas con este propósito. Ahorita vamos a hablar, personas que tienen revelación de los tiempos, que entienden el momento en el que ellos operan. Pero la realidad es que cuando hablamos de remanentes no hablamos de un volumen muy grande de personas. Cuando hablamos de que los remanentes no se ligan de inicio con un volumen de personas, mucha gente puede pensar que los que estamos compartiendo en esta verdad presente sonar a veces como si estuviéramos en contra de que tengamos congregaciones con bastantes personas. Pero nada que ver con esto,
Yo quiero que quede muy claro que todos aspiramos a que, primeramente, el crecimiento es en Cristo. Y segundo, que la multiplicación también se dé, pero como el sistema religioso ha ligado más bien al número de personas a una operación aprobada por Dios, pues nosotros sí tenemos claro que eso no es un sinónimo. El de que haya muchas personas en una congregación no necesariamente significa que Dios apruebe ni la edificación ni la gestión. Pueden haber muchísimos factores que produzcan que haya bastantes personas en una congregación, pero yo quiero que quede muy claro. Los ministros que operamos en la verdad presente no estamos en contra en lo más mínimo que haya la reproducción, que tengamos muchas personas cuando sea el momento en el orden correcto, porque entre más personas haya con entendimiento, mayor impacto tiene en las naciones. Sin embargo, no es sinónimo. Entonces, cuando un ministro está aprobada su gestión por el padre, la gestión es aprobada de acuerdo al diseño como se edifica. Entonces, amada familia, ahorita vamos a entrar de lleno en las características de lo que los remanentes han tenido históricamente y cómo es importante mantenernos nosotros en esa certeza que somos parte de estos remanentes, esperando el crecimiento, la multiplicación, para que Cristo sea conocido. Le hago la pregunta al panel, la primera pregunta, con toda confianza el que la quiera contestar. ¿Por qué no podemos decir que la cantidad numérica de personas necesariamente está aprobada por el Señor? Es la gestión. Es sinónimo el tener muchas personas. Es sinónimo de estar haciendo las cosas en el orden correcto. Quisiera conocer la opinión del panel de personas, de estos ministros competentes del nuevo pacto. Solamente levánteme la manita y pasamos los micrófonos a esta ciudad. ¿Quién es el primero? Pastor Cas, vámonos hasta Buenos Aires, Argentina, para oír lo que el Señor te ha enseñado respecto a este tema. Con un fuerte abrazo, Sergio Cas. Apóstol, muchísimas gracias y también a todo el panel que está acompañándonos en esta bendita tarde y también a los oyentes. Bueno, creo que hablando un poco de esto, Apóstol, tenemos que entender que el número o la cantidad no hace justamente a ser competentes en eso, ¿no? O estar en lugares y llenar, ahora vamos a decir, templos o lugares físicos, porque el tema se trata de cuánto de la vida de Cristo está formada en la persona. Entonces, a veces yo vengo de una cultura, gracias a Dios ya salí de eso, y como decía usted, Apóstol, no atacamos a nadie, sino que esto es poner en una verdad, ¿no es cierto?, en la mesa. Es decir, no es la cantidad, sino cuánto de Cristo se formó en la persona. Entonces, yo creo que somos competentes y estamos en el buen camino, permítanme esta frase, cuando entendemos que la vida de Cristo está formada en nosotros. Entonces podemos tener un lugar lleno de 300, 500, y no estamos haciendo una apología que no debemos ser muchos, no, al contrario. Pero justamente a veces la masa no hace a la calidad, sino que debemos entender que la vida de Cristo tiene que ser formada en la persona. Por eso el apóstol Pablo decía algo muy interesante. Dice, yo vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. O sea, la asignación de Pablo era formar a Cristo en ellos. Entonces, Cristo debe ser manifestado, expresado y vivido como esa vida cuando Él está formado en nosotros. Entonces, no es tanto cuánta gente puede tener un recinto, sino cuánto de Cristo hay dentro nuestro formado y expresado como una vida. Excelente aporte, mi querido pastor Sergio. Veo inquieto ahí a Jorge, como que quiere levantar la mano. Adelante. Continuamos aportando en esta temática. Sí, saludos a todos, apóstol, pastora y a nuestros hermanos pastores y amigos que nos escuchan. Iba a decir esto, me parece que muchas veces, y sí, honestamente, le voy a decir algo, a veces dentro del fondo de algunos que comentan en contra de lo numérico, también tiene que ver a veces un poco de que hay una pequeña envidia por ahí de que no somos tan grandes como otros. Hay que ser honestos en parte con eso también. A veces parece que, entonces, vemos a unos grandes y decimos, sí, son muy grandes, pero están mal en esto y en otro. A mí me parece que no está mal ser grande. Creo que el problema ha sido que
voy a decirlo, tomando el ejemplo de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo venía por poco o por mucho, pues Él venía a salvar a toda la humanidad, a entregarse por todos. Sin embargo, en el transcurso en el que lo vemos acá en la tierra, Él no es desviado ni movido por las multitudes. O sea, las multitudes no tienen una injerencia ni lo mueven en el propósito. Y ese ha sido, me parece, el problema que hemos tenido congregacionalmente, que muchas veces por las multitudes ya se negocia el propósito, ya se negocia la verdad, por conservar las multitudes. Pero al final, obviamente, creo yo que esta palabra remanentes, alguna vez yo lo dije, yo decía, yo no estoy tan de acuerdo en la mentalidad de remanente, hablando de la palabra remanente en el sentido tradicional, porque esa palabra ha sido utilizada para decir, aquí somos nosotros y nos metemos en nosotros mismos, somos poquitos, pero somos benditos, ¿no? O sea, aquí somos tantitos, aquí, como dicen, no somos muchos, pero somos pocos, pero hay calidad. Somos pocos, pero de calidad. Y entonces esa mentalidad se nos traspasó y muchas veces estamos como que definiendo entre si somos muchos o entre si somos calidad, ¿no? A mí me parece que lo que el Señor realmente quiere es que no nos muevan las multitudes, que eso no nos mueva, que no se negocie el diseño, obviamente, el propósito, la verdad. Y yo creo, honestamente, soy sincero, yo creo que sí va a haber una cosecha multiplicadora y la van a disfrutar aquellos que no buscaron los números ni las cantidades, sino que el propósito del Señor se cumpla. A mí me parece que ahora el Señor está formando ministros competentes, que no nos movamos por eso, que la verdad, si somos honestos, como dije, muchas veces ya cuando hay una cantidad, yo he estado por ejemplo, una vez estuve en una red que me invitaron, pero voy a tratar de no meter la pata diciendo ni nombres ni nada, pero había pastores con iglesias muy grandes. Al final de la reunión, de esas reuniones de redes, nos sentamos y la mayoría de ellos dijeron, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de enseñarnos, Pastor Jorge, tiene toda la razón, solo que yo no lo puedo implementar en mi iglesia porque si no, se me cae todo lo que hemos construido. Entonces a mí me parece que ahí es donde está el detalle. Pero al final Cristo vino, aunque parecía que descartaba a veces a las multitudes, después de la muerte en la cruz, han sido millones que han sido atraídos a Él y entre ellos nosotros. Así que viene por todo el mundo y yo creo que sí, nuestra mentalidad debe de ser hacia el crecimiento, bueno, no, hacia Cristo y ya Cristo dará el crecimiento. Claro, para poder diferenciar lo que es crecimiento y multiplicación. El crecimiento es algo interior, el crecimiento es esta formación de Cristo en nosotros que dará tarde o temprano. Y qué bueno que estamos tratando este tema porque hay pastores que de repente nos oyen. Sí, ahí voy, doctor Ugarte, un momentito. Hay pastores que de repente nos oyen y creen que somos congregaciones conformistas o congregaciones que, como decía ahorita Jorge, que tomando una postura de que somos poquitos, pero los ungidos y todos los demás están mal. No, no se trata de eso. Aquí lo que tenemos que tener claro es que lo primero es que tenemos que agradar al Señor en todo. Y la edificación correcta para agradarle en todo no debe estar motivada por el número de personas. Por supuesto, vamos a seguir, que haya luz. Sigue la pastora Rosy y luego pasamos con el doctor Ugarte. Adelante, esposa. Bueno, creo que parte de lo que comentaba el pastor Jorge es que creo que ninguno de nosotros como hijos de Dios estamos peleados con la cantidad de personas que quieran, que puedan llegar a la revelación y el entendimiento de Cristo, ¿verdad? Y creo que es parte de la visión del Padre, porque dice, porque de tal manera amó el mundo, pero tenemos muy claro y tenemos una base también, que el remanente no va a ser quizá una masa gigante. El remanente son personas escogidos que tienen ciertas características, en el cual una de las características es comprometidos al propósito eterno. Entonces, no todos van a ser este remanente, como lo veíamos en el ejemplo de Noé, los escogidos, el remanente fueron 8 personas
Y eso no significaba que son 8 personas ese remanente. Y nosotros tenemos que entender aquí que la cantidad no es exactamente, se me fue el sinónimo de que todos sean parte del remanente. Sí, entendamos otra vez, entendamos nuevamente, ¿verdad? Urgente que ese remanente de fruto. Ahorita voy a hablar de eso, porque fructificar también tiene que ver con darle hijos al Señor. La problemática es que el remanente se puede enamorar de la doctrina. A ver si no sé, alguien tiene el micrófono, por favor. El remanente se puede enamorar de la doctrina. Pastor, ahí hay algo. Y no dar fruto, que también tiene que ver con llevar a otros al conocimiento de Cristo para el nuevo nacimiento, no solamente para el cambio de entendimiento. Pero ahorita vamos a seguir profundizando porque se está poniendo muy bueno el tema. Vámonos hasta Delicias con el decano, el doctor Ugarte. Hay que desmutear tu micrófono, papá, por favor. Tu micrófono hay que desmutearlo, papá. Ahí en la pantalla le picas allá el micrófono, porfa. ¿Para qué me lo muteas, ahí hombre? Ahí está ya. Lo apagó de vuelta, tiene que prenderlo, recién lo prendió y lo apagó de vuelta. A ver. Te lo había desmuteado yo y lo volviste a mutear, ahí desmutealo. Es que tiene que estar muteado porque si no ahí se está. ruidos, papá, ¿eh? Pero ahí está listo. Ya se me escucha. Sí, adelante. Que gracias por lo de decano, pero decano joven, no decano ya viejito, ya con bastón, nada de eso, decano joven. Y otra cosa, sí creo, como dijo Rosy, bueno, creo en lo que dijo el maestro de allá de Iztapalapa, ¿verdad? Nuestro querido amigo de Iztapalapa, que es como un magistrado ahí, un potente enviado del Señor a esa zona. Y creo lo que él dice él, que hay que crecer, pero también creo en lo que dice Rosy, y me quiero referir a aquella palabra que dice la Escritura, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Desde luego que yo entiendo estas palabras de que mucha gente cree que los que no son escogidos se van a ir al infierno. Nada que ver. Nada que ver, todo el que cree en Jesús es salvo. Aún la más mínima expresión de la salvación dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en cuanto a escogidos, yo creo que sí es para una función muy especial en estos tiempos, de esto, tomar la estafeta para empezar a hacer la revolución mundial en cuanto al reconocimiento de Cristo y de una iglesia poderosa. Debemos recordar de las enseñanzas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que, por ejemplo, para pasar el Jordán con la presencia del Señor, pues no la cargaban cualquier cosa. Eran sacerdotes escogidos por Dios, los que pasaron primero, y al pasar se secaron las aguas del Jordán para que el pueblo pudiera pasar. Otro episodio del Antiguo Pacto que también me llama la atención en esta temática es en los jueces, el ministerio de jueces 6, Gedeón. Gedeón empezó creo que con miles. Sin embargo, Dios le fue indicando cómo ir depurando hasta esta gente. Creo que los primeros que se retiraron eran los que iban con un miedo tremendo, ¿verdad? Pero se fue depurando y depurando y quedaron solo 300 personas, si no me estoy equivocando. 300 valientes que iban a pelear contra los ejércitos de los madianitas y de los amalecitas, que eran poderosos, pero esas 300 personas fueron escogidas directamente por instrucciones del Señor
a Gedeón. Entonces, yo pienso que realmente, bueno, se me olvidaba decirles que el corazón de Gedeón, a mí me gusta ver en las historias del Antiguo Testamento la intimidad del corazón de la gente. Lo que me gustó en esa historia de Gedeón, a pesar de lo que estamos comentando, es que después de obtener una victoria fenomenal, porque fue fenomenal, salieron huyendo con aquella táctica de los cántaros que llevaban una vela, y cuando rompieron se espantaron los invasores y salieron huyendo. Pero hay un detalle que me gusta más todavía, que después que derrotaron completamente a los madianitas, Gedeón llamó a todo el pueblo, aún a los cobardes, a los que se habían hecho a un lado, para decirles que querían compartir la victoria con ellos. Pero es indiscutible que Dios tiene asignadas a ciertas personas para trabajos especiales. No para la salvación, no para salvación. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Pero ciertos tipos de trabajos, sí. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y creo que en ese aspecto hay un grupo que para mí están incrustados en los dones del ministerio, que van a ejercer una labor prodigiosa, aunque no sean ellos mismos los que van a traer el evangelismo mundial en una forma tremenda de milagros y todo, sino que van a ser los instructores de esas personas, porque lo dice, la palabra lo dice, ¿verdad? Y muchos mensajes que ha habido de que los dones del ministerio son para empoderar a la iglesia para el ministerio. ¿Y cuál es el ministerio que más se necesita ahorita? La conquista, el evangelismo. Muchas personas van a ser improntadas y van a ser selladas para ejercer este tipo de ministerio, pero sin olvidar que hay personas llamadas exclusivamente para instruir a este poderoso ejército. Bueno, nada más sí, muy importante entender que en el nuevo pacto todos estamos ungidos, todos estamos conectados a la mente de Cristo, todos ministros de reconciliación, y que cuando estamos hablando de manifestaciones de poder no es para uno que otro, es para aquel que se le ha formado Cristo. Así es algo que sí tenemos que tener claro, porque si no estaríamos hablando de acepciones de personas o de volver al modelo tradicional evangélico, que de repente va a caer algo sobre alguien y va a empezar a ocurrir algo, pero precisamente tenemos claro que ya no cae nada. Lo que tenemos que tener claro es que lo que nos habita no se ha desarrollado, lo que nos habita no lo hemos creído. Para muchos en este sistema religioso siguen esperando algo externo que les ha quitado la vista de lo que ya opera en ellos. Y entonces decía el apóstol Pablo, es que este es el evangelio que yo predico. ¿Cuál? El de Cristo impartido. Pero estos remanentes que están edificando, que están entrenando, como dice el doctor Ugarte, pues tenían ciertas características y yo insisto, yo coincido con Jorge, no caer en esa situación de poquitos, pero los meros. No se trata de eso. Esto va a crecer, familia. Esto se va a multiplicar. El Señor tiene una característica, Él nunca ha perdido ni perderá. Entonces, ¿se alcanzarán mucho más personas? Por supuesto que sí, pero el enfoque no es el número, el enfoque es realmente sujetarnos al diseño. Realmente qué aman los edificadores, pero después paso a esta pregunta, porque sigue el pastor Sergio y luego alguien más levantó la mano después del pastor Sergio Ugarte. Es el pastor Sergio Ugarte y luego nos vamos a Costa Rica y luego nos vamos a Colombia y luego nos vamos también a Nuevo Laredo. ¡Qué bárbaros! Ya aprendió esto. Adelante, pastor Sergio. Sí, pues simplemente precisar también, como decía el doctor Ugarte, que cuando se habla de un remanente no estamos hablando de un aspecto de salvación. La salvación, como bien lo dijo el doctor, es para todo aquel que cree en Cristo,
pero sí podemos entender, lo podemos, creo yo, analizar en dos aspectos. Por ejemplo, un remanente en cuanto a congregaciones, podíamos identificarlo como congregaciones que han entendido la verdad presente y que han entendido el fundamento correcto que es Cristo y entender el propósito eterno. Entonces podríamos hablar de ciertas congregaciones remanentes en cuanto a tener una enseñanza correcta. Y ya dentro de lo individual, podemos ver que aún incluso dentro de las congregaciones de Nuevo Pacto, ¿verdad? Presente, puede haber remanentes en el sentido de que hay personas que han entendido estas cosas. Una de las características de los remanentes es que le creían a Dios, que actuaban, tenían determinación y firmeza para cumplir con un objetivo y un propósito, que es que se cumpla el propósito eterno. Entonces, aún dentro de una congregación de verdad presente, puede haber un remanente de personas, porque si vemos el ejemplo de tipo y figura en el Antiguo Testamento, a la nación de Israel, pues era el pueblo elegido por Dios, pero el remanente estaba dentro de ese pueblo. Entonces, al igual en este tiempo, hay una iglesia general, ¿verdad? Que somos a todos aquellos que hemos creído en Cristo, pero hay un remanente de personas que le creen a Dios, que han entendido, que han logrado entender la revelación de la verdad presente, y en este sentido son personas determinadas, son personas que están firmes en su propósito, en su asignación, y que van caminando adelante independientemente que la nación, como en aquel entonces, estaba destruida, había sido destruido el templo, pero ellos le creían a Dios y se fueron a cumplir con una tarea, ¿no? En este caso, la reconstrucción de Israel y del templo. Entonces, pero qué importante lo que dice este pasaje, porque dice que a causa de que esas personas, ese remanente, creyeron, les fueron dados todos los recursos de parte del rey para poder cumplir con la asignación. Después de que empezaron a hacer esto, el rey, una característica era que el rey le había dado la libertad a todo aquel que quisiera para ir en pos de esta tarea. Y no todos creyeron, únicamente ese remanente, o no todos se animaron, por decirlo de alguna manera. Pero una vez que ese remanente se animó y empezó con las tareas de reconstrucción, dice la escritura que entonces muchos creyeron y volvieron nuevamente a la ciudad de Israel. Entonces, esto nos da idea también de que no debe ser un motivo de orgullo, de discriminación, los que creemos formar parte de un remanente porque creemos en el avance del reino, el propósito eterno, sino que somos personas que nos ha sido revelado, hemos logrado entender estas cosas, estamos caminando, no significa que seamos más o menos que otros, simplemente es un entendimiento de la asignación y la tarea, y a causa de esto muchos otros podrán entender, les será revelado y podrán ver el avance inminente del reino y podrán irse de alguna manera añadiendo a todo esto. Entonces, así es, pastor. Esa es la idea, creo yo, de los remanentes. Como bien lo dijeron, no es una cuestión de quién tiene la razón, no es un grupo de élite, son personas que han creído y que están cumpliendo con una asignación. Es que el fruto produce en los demás querer fructificar. Esto realmente, por eso es tan importante hablar de fructificación, y ahorita vamos a hablar de otros temas, de la importancia de comprender esos escogidos que han respondido, cuáles son sus características, que no vaya a ser que la verdad presente se convierta en una filosofía más y que nunca se fructifique. Vámonos hasta Costa Rica y luego nos vamos a Colombia y luego a Nuevo Laredo. Adelante, Costa Rica. Saludos a todos, saludos al panel y a todos aquellos que nos están observando a través de este sistema. Yo recuerdo claramente cuando salíamos de los seminarios pastorales, que salíamos como misioneros, una de las visiones que nos ponían o nos informaban, nos decían, una iglesia que no tiene crecimiento es una iglesia enferma. Es una iglesia donde predomina o está predominando el pecado. Eso era una mentalidad de su cultura que nos introducían a nosotros claramente, y entonces había un enfoque tremendo por un crecimiento a desarrollar, uno como líder, uno como pastor, a desarrollar campañas de evangelismo, a desarrollar campañas en comunidades, con toldos, con de puerta en puerta, de casa en casa, y fue
ese temor, ¿verdad? De que vieran en lo que uno está desarrollando o la congregación que uno está desarrollando, que no creciera y que no fuera a crecer. Y muchas veces en realidad no creció. Cuando ingresamos mi esposa y yo en el conocimiento del nuevo pacto, nos introdujimos con una idea muy similar, sin embargo engañosa, aún de esas de eso que queda, todavía ese remanente que queda en la mente, todavía de esa subcultura, y quisimos caminar en esa línea. Sin embargo, el Señor y el Espíritu que nos guía y nos orienta también con el conocimiento de lo que hemos ido adquiriendo, tuvimos que hacer un alto en el camino y decir, esto no es de esta forma, esto no es un crecimiento, esto es forjar y formar a Cristo en las demás personas, primeramente, claro está, en nosotros mismos, porque debemos de ser ejemplo para las demás personas, y de ahí tomar un alto, hacer un alto y sacar ese paradigma que está en nuestra mente, decirlo, no, esto no es de acá, esto no pertenece a esta reforma, y entonces empezar a desarrollar lo que realmente es parte de lo que es esta reforma y empezar a trabajar y a manejar un sistema normal, un sistema de crecimiento, pero conforme a los hijos que íbamos nosotros viendo en las demás personas. Aquello que no era parte, el que no recoge, dice la palabra, el que no recoge desparrama, el que no es conmigo, en contra mía es. Entonces, hacer a un lado lo que no realmente recogía y trabajar con aquel remanente que realmente adoptaba y captaba esta reforma para poder caminar y empezar a enseñar. Y no solamente enseñar, yo sé que los que estamos acá también, además de que enseñamos, también aprendemos. Porque es mutuo, es una enseñanza mutua, enseña uno y aprende conforme está enseñando. Entonces, ese es el verdadero, o por lo menos lo que logro entender, amados, el verdadero crecimiento se ve reflejado en aquellas personas que caminan con uno y van caminando mutuamente en el conocimiento y la proyección de Cristo en nosotros mismos hacia los demás. Excelente, Cristian. Este es el enfoque correcto. Llegará el tiempo de la multiplicación, pero primero se crece y luego se multiplica. Vámonos a Colombia con nuestro querido Rudy Ortegón, a Bogotá, y luego nos vamos a Nuevo Laredo. Adelante, Rudy. Apóstol, un saludo especial para usted, para la pastora Rosy, para el pastor Sergio. Y bueno, me alegra mucho ver al pastor Sergio Casa aquí también. Qué gusto tenerles aquí. Espero que pronto pase esta pandemia para que vengan a comerse una buena bandeja paisa aquí a Bogotá. Pero bueno, hablando del remanente, en los pocos años que tengo, solo 20, no lo crean, tengo 44. Hemos sido de hueso colorado, ¿no? Nacidos en una cuna, la cuna era la que era cristiana, ya nos han enseñado eso, pero nos hablaban de un remanente, ¿no? Desde el principio. En la tradición nos hablaban que el remanente era, por ejemplo, cuando el pastor convocaba a una gran jornada de evangelismo, los que no podían asistir, pues no eran parte del remanente, ¿no? Pero los que fueron, sí, esto sí, los que apoyaban al pastor en la oración, los que pudieron ir, las 2 o 3 decían, este es el remanente. Entonces, siempre nos sembraron que el remanente eran los que estaban siempre apoyando una labor en una congregación, ¿no? O los que estaban ahí siempre pendientes, los que de pronto no podían hacerlo o siempre veían lo secular, ¿no? Para ellos como algo externo, no podían ser ese remanente. También nos enseñaron que Dios quería hacer muchas cosas y como ya no había mucha opción, la última opción era su remanente, ¿no? Como que la última opción era esa. Pero ahora en esta iluminación que es Cristo, nos damos cuenta que, como lo decía la pastora Rosy, aquí no es cantidades, ¿no? Y que siempre es lo poco, el remanente va a ser lo pequeñito, lo insignificante. Cuando se nos abren los ojos del entendimiento, nos damos cuenta que el remanente del Señor es todo aquel que tiene su vida y su esencia. Nos damos cuenta también, como lo decía el pastor Rafael Ugarte Papá, tomando el ejemplo de Gedeón,
eran esas 33,000 personas opcionadas y lo primero efectivamente era eso. Todo el que tenga temor, el que tenga miedo, devuélvase. Y salieron 22,000, quedaron 10,000, ¿no? Pero en este remanente no somos esclavos como a veces lo cantamos del temor, sino que había otra situación. Pero quedaron 300 de la forma como bebieron el agua, ¿sí? Entonces, todos bebieron el agua, unos en actitud como perros, dice la Biblia, pero otros tomaron una actitud diferente al beber el agua. Yo veo aquí que el remanente que quedó toma o bebe el agua de una manera distinta. Y ya hemos entendido quién es el agua de vida. Si bebemos del agua de vida, que es Cristo, de la manera correcta, nosotros hacemos parte de ese remanente. Y para terminar, veo yo en Romanos 11 que Pablo le escribe a los santos que están en Roma y les dice algo y toma el ejemplo de Elías y todos aquellos que no habían doblado su rodilla ante Baal. Y dice Pablo, dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido y da un calificativo por gracia, ¿ok? Y si por gracia ya no es por obras, no se refiere solo a la salvación, sino a alguien que tenga ese remanente, pues ¿qué es lo que ha aportado? La gracia de Dios, pero lo que tiene que dar a conocer ese remanente es la gracia de Dios, ¿ok? Y eso es lo que nosotros hemos entendido ahora. Somos la expresión de la gracia de Dios. En este remanente ya no hay temor en nuestro corazón, aunque tengamos episodios de incertidumbre, pero también bebemos del agua que es Cristo como fuente de vida. Y eso es lo que debemos dar a conocer en este tiempo como remanente. Gracias, apóstol. Excelente, mi querido Rudy. Muchas gracias por tu aportación. Vámonos a Nuevo Laredo, no sé quién de los dos, pero, o los dos, adelante. Bienvenidos. Hay que reiniciar el audio, exacto, listo. Muchas gracias por su invitación, ¿verdad? Estamos aquí. Y gracias por apóstol, pastora, a todos los pastores y a la gente que nos escucha. Es importante saber, ¿verdad?, que el crecimiento, pues, no es solamente interior, sino exterior. Que el evangelio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues, no es solamente la minoría, sino que es también realmente el diseño del Señor, es, pues, en el progreso. El progreso del evangelio no es solamente, este es un tiempo apremiante, ¿verdad?, en el cual nosotros estamos hoy en día para poder discernir, ¿verdad?, claramente cómo es ese versículo que dice la palabra, ¿verdad? Y Dios añadía a su iglesia, los que debían de ser salvos. No solamente nos metemos, ¿verdad?, como ministros competentes del nuevo pacto a estar formándonos, sino manifestar esa vida. Yo creo que es un tiempo ya apremiante donde tenemos que, ¿verdad?, no solamente en el crecimiento, ¿verdad?, local, sino en un crecimiento total, ¿verdad?, exterior por la vida de Cristo. Eso es algo fundamental, ¿verdad?, que el remanente no solamente, ¿verdad?, es lo poco, sino entender que también, ¿verdad?, llegará el tiempo y ya tenemos que estar viéndolo por el lado, ¿verdad?, del Espíritu, que pues Dios va a añadir muchísimas cosas, ¿verdad? Va a añadir no solamente gente, sino vamos a manifestar completamente la vida que ya portamos en Cristo. Y ese es el diseño donde la iglesia pues tiene que estar diseñada en un tiempo ya apremiante. Así es, mi querido, lo que ya está impartido que la gente desconoce. Sigue esperando todavía la gente cuestiones externas cuando todo lo que tendrá que dar fruto es por algo impartido, no es una semilla, es un entendimiento, es una vida que la gente no ha descubierto. Pero les voy a ayudar un poquito en todo esto y de aquí el que quiera tomar algún tema, vuelvo a repetir, voy a hablarles de características de los remanentes y el que quiera desarrollar algún tema de estos, lo más levante la mano. Características de los remanentes. Cristo es su vida, no es una doctrina, no es una opción. Realmente una persona que opera como un remanente de estar en la verdad
Para ellos Cristo no es opcional, o sea, Cristo ni es una doctrina ni es parte de su vida. Para este remanente, Cristo es su vida y así lo interpretan. Ellos son en Cristo y Cristo es en ellos, de tal manera que se les ha revelado el principal regalo en el nuevo pacto, que es la vida impartida y nuestra habitación en él. Esta es una de las características. Cristo es su vida. Segunda característica, para ver quién quiere desarrollar temáticas, se han enamorado de Cristo y del propósito eterno. Otra vez, están profundamente enamorados, no están emocionados. Nuevamente, el amor no es una emoción. Por eso muchos avivamientos vemos que fracasan porque se analizan desde un aspecto emocional, ¿sí? Los remanentes no están emocionados, están enamorados. Cristo ocupa el lugar de su primer amor en todo. Otra vez, no estamos hablando de ese primer amor del nuevo nacimiento. Qué vergüenza que tengamos que volver al primer amor del nuevo nacimiento. Para mí sería vergonzoso porque equivaldría en el matrimonio a ese amor emocional que tenía uno con la esposa, que tenía que ver con otras cosas, pero el amor maduro en el matrimonio es causa de un conocimiento y una experiencia. Los que tengan más de 10 años de casado lo pueden entender. En otras palabras, podemos entender que el amor debe ir en aumento. En el matrimonio va en aumento. En Cristo debe ir en aumento por causa del conocimiento empírico en el espíritu y en el entendimiento. La gente que realmente representa un remanente son personas enamoradas profundamente de Cristo y su causa. Tercero, a ver quién más quiere ahorita participar de estos subtemas. Son entendidos en justicia. Los remanentes han entendido la justificación. No son personas que están por el miedo a ser eliminados. Como decía ahorita Rudy, no son esos que están quedando bien con un pastor para que la campaña salga adelante. No, ni siquiera la identificación es con el pastor. Entiéndase bien que necesitamos gente que esté también identificada con la visión de la casa, entiéndase. Pero estos remanentes son personas que tienen un alto nivel de entendimiento de la justificación. No trabajan por temor, sino por gratitud. De hecho, históricamente, cada 500 años, esto es histórico, ¿cómo le diré? Estos remanentes son personas entendidas en la justicia de Dios. Históricamente, cada 500 años hay una manifestación y un entendimiento que se comparte con otros de qué es la justicia de Dios. Siguiente característica de estos, son personas que están comprometidas hasta la muerte, ¿eh? Como Cristo es su vida, no tienen temor de perder nada, no tienen temor de perder adeptos, no tienen temor de perder seguidores, no tienen temor de perder cuestiones físicas o financieras. De hecho, no tienen amor al dinero en lo más mínimo, no trabajan por dinero. Su motivación no es el dinero, su motivación no es la fama, su motivación no es tener seguidores. Están comprometidos con la causa a tal grado que podemos ver a un Esther que decía, y si perezco, que perezca, porque tienen un concepto claro de lo que es la vida eterna. Son personas que tienen este altísimo nivel de compromiso que han vencido por la sangre del Cordero y también la palabra del testimonio del Cristo manifestado y entendido desde el interior. Y ojo, son personas que aman a los demás. Aman a los demás. No aman su propio desarrollo. Aman el crecimiento en otros. Aman el desarrollo y la manifestación y formación de Cristo en otros. Estas son características de lo que los remanentes tienen. Analicemos nosotros, porque lo más fácil es decir, sí, yo soy parte del remanente. Yo le hago una pregunta, ¿estas características estarán operando en nosotros? Si estas características operan en nosotros, tenga la certeza que es este remanente que va a llevar a otros por testimonio
por fruto, por estilos de vida, le contagiará hasta que lleguemos a las multitudes entendidas. ¿Se imagina una multitud entendida y que vivan de acuerdo a los principios que acabo de mencionar? Las naciones caen porque caen rendidas a los pies de Cristo. Repito, Cristo es su vida, no es una doctrina ni es una opción. Están enamorados de Cristo y del propósito. Repito, son entendidos en justicia, comprometidos hasta la muerte y viven para que otros se desarrollen. ¿Quién quiere entrarle a algún subtema de todo esto? ¿Quién quiere desarrollar alguno de ellos? Adelante, vámonos hasta Buenos Aires. Sí, apóstol, solamente colaborar en esta construcción de pensamientos y decir que están vendidos a una misma causa, que no negocian ni su palabra ni el propósito eterno, no están negociando por un puesto, por una posición, por un lugar, por estar adelante de todo o por ser visto, sino que están vendidos a esa causa y es Cristo, esa misma causa. Eso quería aportar, ¿no es cierto? Hoy en día está muy, usted me entiende, ¿no es cierto? Y bueno, si tengo un lugar, esto lo podemos negociar. La gente que Cristo es su misma vida no negocia nada, sino que está vendido a esa causa y de ahí no se mueve, es inmovible. Así es, llamado. Camina y en esa causa está soldado, firme. Señor, porque Cristo se convirtió en su vida. Porque no están buscando más que agradar, están enamorados de Él y de su causa. Correcto. Estas son estas características de estos remanentes. No son personas soñadoras, son personas visionarias, que es diferente de lo que va a producir la vida en ellos. Agradan al hombre. Claro que sí, no negocian nada. Y si perezcan, dicen que perezca. Y si me quedo con 5, me quedo con 5. Y si se van los 70, me quedo con 12, aunque tenga uno que todavía me roba. Esta gente, estos están totalmente vendidos a esta causa. Así es, mi querido pastor Sergio. Vamos a Costa Rica y luego vamos a Colombia. Adelante. Precisamente esas características son totalmente manifiestas a través de los hijos de Dios. En sí, me enfoco mucho en la última, el amor hacia los demás, tomando lo que el apóstol Pablo decía en 2 Corintios, capítulo 12, verso 15, el cual él manifiesta y dice: con el mayor placer gastaré todo lo mío y hasta yo mismo me gastaré del todo por el amor de mi prójimo, aunque yo amándoles más sea yo amado menos, porque con esa característica él manifiesta a través de nosotros para con los demás, realizando los distintos sacrificios que las mismas personas pueden quedarse hasta sorprendidas de por qué uno desarrolla ese tipo de relación o de cariño o de aprecio hacia una persona que no es conocida o no familiar. Sin embargo, es un ámbito meramente espiritual y es un amor espiritual de ese Cristo vivo que está en nosotros. Así es, hay un amor profundo por el cuerpo de Cristo, un amor profundo porque otros le conozcan y se les forme. Vámonos hasta Colombia, vámonos a Bogotá y después nos vamos a Delicias. Se nos está agotando el tiempo, desgraciadamente, como cada vez, pero todavía nos quedan estas 3 participaciones. Adelante, Bogotá. Apóstol, yo veo algo voy a decir algo delicado, que a veces es difícil de identificar, pero para los que portan la vida sí lo son, es fácil de identificar. ¿Qué es? Muchos nos hemos querido dar una vida anástrofe, ¿no? La vida que nos hemos querido dar nosotros. Y está al otro lado, que es la vida zoe de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando yo quiero en mi vida adaptar a Dios, decirle que venga a su vida, pero que se adapte a mi vida, ¿no? Los que son remanente no juegan con Dios de esa manera, en el sentido que van a adaptar la vida de Dios a su propio acomodo y sus propios pensamientos, sino el verdadero remanente ha negado su vida completamente para que la vida de Cristo sea la que sea expresada. Y esto a veces es difícil de identificar, ¿no? Porque lo hacemos en nombre de Dios, pero cuando hemos muerto aún a nuestra propia vida para que Cristo sea formado, pues esto es una característica del remanente del Señor, ¿no? Y la otra situación
es cuando no es un compromiso para decirle, Señor, úsame, ¿no? Cuando cantábamos, heme aquí, yo iré, Señor, Señor, úsame para ser vistos, ¿no? Creo que un remanente se alinea al propósito eterno no para ser vistos, sino tiene mentalidad de cuerpo, tiene mentalidad de iglesia, tiene mentalidad corporativa, que es un beneficio no de una persona, sino en beneficio del cuerpo. Y eso es lo que yo veo del remanente, apóstol. Por supuesto, mi hijo, es que es claro, para la gente del remanente, Cristo no es una doctrina, Cristo no es una opción, Cristo no es el que le da los satisfactores, no, Cristo es su vida. Entre más entendamos que Cristo es nuestra vida, cuando Cristo vuestra vida, es que vamos a ver que todos esos satisfactores que pertenecen a la vida y a la piedad serán producidos, llegarán, pero para el remanente no está buscándolo. El remanente está disfrutando de esta. Es más, mire, lo ponemos a este nivel. No tienen otra vida que Cristo. No tienen otra vida. Cristo se ha convertido en su vida. Vamos hasta Delicias y va a quedar tiempo para un comentario más. No sé, espero que alguien levante su manita, pero por lo pronto vámonos hasta Delicias, Pastor Sergio. Y comentaba Apóstol sobre algunas características de los remanentes, y dentro de las primeras nos decía que Cristo era la vida del remanente y que debemos de ser totalmente cristocéntricos, ¿no? Y yo creo, bajo un análisis y no una crítica, que al cristianismo, por llamarlo de una manera, no le ha sido revelado en su totalidad el Cristo revelado. No le ha sido revelado la persona de Cristo, el Cristo resucitado, las características de Cristo. Un cuerpo que expresa vida tiene movimiento, respira, se mueve, produce. Entonces, si nosotros somos la expresión de Cristo, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que expresar todas las cosas que son de Él. Entonces, ¿por qué? Porque Él es nuestra vida, somos expresión de la vida de Cristo. Entonces, mientras la iglesia, hablando a nivel global, no entienda las características de Cristo y que somos, estamos en ellas y que somos responsables de manifestarlas, va a ser muy difícil que se puedan expresar o que el remanente cumpla o que realmente sea un remanente cumpliendo con esta tarea. Entonces, creo yo que si usted recuerda y lo ha comentado, hay congregaciones donde sus héroes son los personajes del Antiguo Testamento, hombres que fueron utilizados en su momento para cierta asignación o tarea, y desgraciadamente hay mucho cristianismo tradicional que sus enseñanzas están basadas en los héroes de la fe, en tratar de ser como un Elías, como un Eliseo, como personas que de alguna manera Dios utilizó en algún momento con una tarea específica, en vez de que centremos realmente en la iglesia contemporánea. Lo que debe ser manifestado es Cristo, no un tipo ni figura. Lo que debe ser manifestado es Cristo, que va mucho más allá, que su característica es infinita cuando la de los hombres era una característica finita. Entonces, creo que de alguna manera Dios en este tiempo está revelando estas características de Cristo, y obviamente el hecho de que somos su cuerpo y expresión, y a través de quien se glorifica el Padre también a través del Hijo impartido en nosotros. Entonces, creo que estamos yendo a esa revelación, a ese entendimiento, para verdaderamente ser la expresión de Cristo en el mundo. Así es, por eso es indispensable. Yo recuerdo cuando empecé a hablar de Cristo en nosotros, le predicaba a la gente que con quién se identificaban de los personajes de los evangelios, y algunos decían que con la mujer del flujo de sangre, otros con Saqueo, bueno, con todos esos. Le dije, pues qué serio problema tenemos, porque con el que nos tenemos que identificar en los evangelios es con Jesús, no con aquellos a quienes Jesús tocó, sino nosotros ahora tenemos que identificarnos con el Cristo, con Jesucristo que liberó a la mujer del flujo, en Jesucristo que liberó a Saqueo. Nosotros realmente nuestra identificación tiene que ver con quien nos habita. Nos queda una última participación y me da mucho gusto mandar los micrófonos hasta San Diego, California. Tierra preciosa y bendecida por los hijos de Dios que están ahí. Adelante, mi querido Yoki.
Exacto, el audio aquí. Gracias. La temática de hoy ha sido excelente una vez más y hemos aprendido muchísimo. Ahora, mi perspectiva y mi forma de ver esto es que tenemos un gran reto nosotros de convertirnos cada día más en ministros competentes, porque esa competencia y ese entendimiento del Cristo que nos habita es el que nos va a poder situar en unos niveles de no simplemente vivir por vista, sino vivir por lo que creo, no vivir por ver resultados simplemente, sino vivir por saber que tengo una asignación a la cual he sido preservado. Cuando miramos la temática de remanente, uno de los significados de remanente es lo que queda, lo que queda. Y cuando vemos en la historia de José, cuando los hermanos de José se encuentran con él, José le dice en el capítulo 45, ahora pues no se entristezcáis por haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, pienso que nosotros, los ministros competentes, que estamos creciendo para ser ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos que entender bien nuestra asignación. Al entender nosotros que lo que vamos es a reflejar a Cristo y no a estar buscando hacer un reino personal, a no querer ser una luz individual, sino mostrar a Cristo a nuestras naciones y a nuestras generaciones. Yo pienso que estamos en un tiempo excelente, estamos en un tiempo maravilloso y creo que lo que Dios está haciendo en este tiempo va a ser algo poderoso, sin precedente como nunca antes, y esto siempre se dice, pero yo creo que estamos llegando a este tiempo. Ahora quiero terminar este pensamiento con esto. Yo soy pisero, yo fui pisero por muchos años y yo tengo conocimiento de cómo se hace una masa. Hay un sistema de hacer masa de pan que se llama el sistema de hacer masa de pan a base de la masa madre. Y la masa madre es una pequeña porción de masa que tú retienes y hace que se fermente, pero esa masa siempre está guardada. Es como un remanente, pero esa masa va a ser utilizada para hacer muchos panes. Yo creo que para preservación de vida, Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros en esta época. Yo creo que este es el tiempo. Extraordinaria exposición, mi querido Yoki. Y yo los aliento a mis amados que estamos aquí a no bajar la guardia, a no negociar lo que creemos, a seguir creyendo, a no confundirnos con los parámetros de éxito del sistema, que se preserve este mensaje, que se preserve este entendimiento, que preserve este conocimiento para que se convierta en expresión. Mis amados, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Esto es como un suspiro, cada miércoles es un suspiro. Rudy Ortegón, gracias por habernos acompañado. Agradecemos que hayas aceptado la invitación. Tú eres parte de la familia. Y a todos un abrazo gordo. Nos seguimos viendo. Bendecidos. Saludos. Saludos, apóstol, a todos. Un abrazo. Igualmente a todos. Ujú.